Fernando, ¿cómo estás? Fernando Lozada Bien. está con nosotros. ¿Cómo es? Bien, un gusto nuevamente Sí. estar acá. Es un placer, la verdad, poder compartir este espacio. Bueno, cántame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, la idea es seguir un poco esto. Estábamos hablando de la relación de la Iglesia y dictadura a través de las leyes que fueron otorgándole para que tengan privilegios el culto católico apostólico romano en procesos de dictadura. Especialmente hoy quedamos en tratar el periodo 76-83. Ujú. Y vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con culto, no en general de lo que recibe la Iglesia por todos los ítems que recibe, que son varios miles de millones de pesos, sino por lo que recibe solamente en el área del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dentro de ese ministerio existe lo que se llama la Secretaría del Culto Católico, que la función de esa secretaría es que se cumpla que se le den estos privilegios a la Iglesia, es decir, la función específica es esa. Y saqué algunas cosas interesantes del programa del Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría de Culto. Dice que el programa ejecuta las medidas necesarias para el sostenimiento del culto católico apostólico romano establecido en la Constitución Nacional por el Gobierno Federal a través de su artículo 2. Dice, en una perspectiva histórica, los aportes estatales han significado un reconocimiento a la decisiva participación de la Iglesia en la conformación e independencia de la nación. ¿Cuál es mentira? La Iglesia se opuso a la independencia de la nación con 2 bulas papales que condenaban y excomulgaban a los que participaban, así que eso es mentira. En la actualidad existen varias leyes que disponen regímenes especiales de asignaciones, es cierto, son las leyes que obtuvieron en todos los gobiernos de facto y no muy poco en gobierno democrático. Según su monto global establece en base al número de obispos, seminaristas, parroquia de frontera, realizándose su administración a través de este programa. Adicionalmente asigna determinadas sumas a la Iglesia por medio de sus diócesis u otros organismos, en concepto de sostenimiento de culto en sentido estricto que incluye colaboración económica para visitas ad limina, sínodos, conferencias regionales, viajes, cumplimiento de acciones pastorales. Bueno, es bastante largo y todo esto dice que además comprende una participación en los actos vinculados a consagraciones episcopales, toma de posesión de obispos, celebraciones en diócesis, instituto de vida consagrada, todo en coordinación con la Conferencia Episcopal Argentina, que fue la que colaboró con la Junta, la Conferencia Episcopal Argentina, Sí, sí. la cual tenía en su poder un documento, hace poquito apareció publicado en página 12, que decía que ellos tenían desde el año 78 conocimiento que los desaparecidos habían sido torturados y asesinados en una reunión que tuvieron con Videla, ¿no? O sea, esa conferencia episcopal que articula con la Secretaría de Culto fue partícipe, cómplice activa de los desaparecidos. Bueno, en el año 1977, la ley 21.540 le da a los obispos, arzobispos, y demás funcionarios del culto católico apostólico romano, como el vicario castrense, una asignación mensual del 70% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia y un 60% para los auxiliares. Esto en el 77, Sí, sí. lo firma Videla. Pero en el 79 se lo aumenta a un 80%. Es decir, algo nos indica que durante ese periodo le vayan aumentando la asignación. ¿Qué significa esto? Actualmente, que están cobrando alrededor, como básico, un obispo, por el solo hecho de ser obispo, está cobrando un básico de aproximadamente 14.000 pesos, ¿no? ¿Un obispo cuánto cobra? Más o menos un básico de 14.000 pesos. Digamos, de bolsillo. Sí. Sí. De bolsillo, sí, porque además no se le descuenta nada. Ujú. Te iba a decir, se lo lleva a la casa eso, pero no, bueno, no, eso no. Se lo Sí. lleva para él. Sí. De hecho, ¿y cuántos son obispos que Sí. están cobrando? 131 obispos. 131 obispos cobran una especie de sueldo. Un sueldo de empleo público, además. Porque este sueldo justamente sale del presupuesto general de Administración Pública Nacional. ¿Y cuánto es la suma de esos 130 y pico de obispos a ese sueldo? Y bueno, tenemos que multiplicar 131 por 14.000, Sí, pero en realidad claro. no es 14.000 porque... Sí, hay que ver la antigüedad, todo. Claro, sube bastante por está antigüedad. bien, Estamos está bien. hablando de un mínimo Claro. de 14.000. Mm, Pero igual, la suma total de los ítems que Sí. voy a nombrar ahora más o menos la tengo, Sí. así que la saqué del presupuesto 2012. Después en la ley 22.162, Sí. a los curas párrocos, vicarios ecónomos de parroquias situadas en la zona de frontera, se los trata como empleados públicos con categoría 16 en el escalafón de personal civil de la Administración Pública Nacional que cobran por la misma administración. Tenemos unos 640 sacerdotes que cobran un básico de 4.200 pesos en este sentido. Esta ley la firmó Videla, Arguindegui y Martínez Dios, ¿no? Estamos viendo quiénes firmaron esto. ley que está vigente.
Todo esto vigente. Solamente estoy nombrando lo que está vigente al día de hoy. Y sacado del presupuesto 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, en el año 80 profundiza esta ley con el decreto 1928 Videla. Lo que hace es ampliar quiénes van a cobrar esto. Digamos, amplía la categoría de curas que van a cobrar esto. Después la ley 22.430 del 16 de marzo de 1981 amplía también en ese sentido. Dice que los sacerdotes seculares del culto católico apostólico romano que tuvieran cumplida la edad de 65 años y que no se hallen que se hayan incapacitados, sí, y que hubieran desempeñado el ministerio en el país por un lapso no inferior a 5 años, o sea que cualquier extranjero que haya cumplido el cargo de obispo durante un periodo no menor a 5 años, que no esté amparado en el régimen oficial de previsión, o sea que no haya aportado nada, y además como mucho habrá aportado 5 años, sí, va a tener un régimen de jubilación. Después, en el año 82, el 22 de marzo, Galtieri, Aleman y Costa Méndez dicen que en los casos de vacancia de la titularidad producida en las arquidiócesis, diócesis y prelaturas, eparquías y exarcados, estos términos además son términos de la Iglesia que se utilizan en las leyes, mientras no se designe a los titulares, los, digamos, suplentes cobrarán este 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia. También pensemos que cuando se jubilan, estos que cobran el 80%, cobran el 70% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia, o sea, el 85,5 móvil de una jubilación de privilegio, ¿no? Cuando los jubilados reclaman el 82. Sí, ahí tenemos. Sí. Realmente es notable, ¿no? También en el año 83, Viñone, Lanari y Webb lo que hacen es contribuir a la formación del clero diocesano, ¿no? Entonces, primero, le reconocen que los seminarios son equivalentes a estudios estatales como, por ejemplo, un bachiller. Le reconocen esos títulos. Y por otro lado, lo que hacen es a los seminaristas, o sea, los que estudian para cura, darles la categoría 10 del escalafón del personal civil de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Entonces, los seminaristas cobran por estudiar para cura. ¿Sí? Ah, ya arrancan, claro, cobrando. Cobran por estudiar para cura. Lo que no sé si directamente lo reciben ellos, porque esto se lo da... No, porque yo he preguntado un poco por ahí y parece que no lo ven ellos directamente. Lo que parece que lo cobran... ¿Que no tienen su tarjeta? No, parece que no. Para ir al cajero, cobrarlo, ¿no? Aparentemente no pasa. Yo quisiera ver un recibo de toda esta gente, a ver cómo qué aparece. O sea, a ver como qué tipo de empleado público, porque esto... ¿De qué sueldo estamos hablando? Bueno, acá están cobrando más o menos unos 4.000 pesos, ¿sí? Sí. 1.600 seminaristas, ¿sí? Que podrían ser unas 4.000 becas aceptables de estudiante universitario. Por ejemplo. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene alrededor de 1.000 estudiantes, o sea, tendremos 4 facultades de ingeniería con los alumnos becados, ¿no? No estaría mal que gente que va a estudiar después en la sociedad a ser útil, cobrara una beca y no un seminarista que obedece solamente al culto católico y a un estado extranjero como es el Vaticano. Además, la linda beca, 4.000 pesos. Sí, es una linda beca. Y son 1.600 seminaristas en estas condiciones. Actualmente, estos años 2012 están cobrando por esto. En 1991, el decreto 1991 del año 80, también por Videla y Pastor, le otorga pasajes a representantes del culto católico apostólico romano, arquidiocesanos, diocesanos, obispos auxiliares, superiores de órdenes, congregaciones religiosas, miembros del clero secular, regular, religioso. Todo para poder moverse dentro y fuera del país, ¿sí? Tienen los pasajes garantizados, absolutamente todo el clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene totalmente garantizados los pasajes dentro y fuera del país, porque dice, igual tratamiento se aplicará a los laicos que se hayan investido con los sagrados ministerios, catequistas, seglares, dirigentes de asociaciones y movimientos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Sí? Es decir, que además del sueldo, tienen pasajes libres. Pero además todo lo que tenga que ver con el clero, ¿no? Está bien. Eso es realmente... ¿Cuándo fue? Discúlpame. Esto lo firmó Videla en el año 1980, el 6 de octubre, ¿no? O sea, me gustaría, digamos, ahí cerrar con un pedacito del libro de La mano izquierda de Dios de Horacio Verbinski, ahí como se elogia al episcopado argentino en
en el encabezado del presupuesto nacional. Entonces me gustaría cerrar con esto, que dice: los miembros más notorios del episcopado hicieron explícita su adhesión al gobierno. Tórtolo parangonó la intervención castrense con la resurrección de Cristo y proclamó que la nación es libre. O sea, estamos hablando en el golpe del 76, ¿no? El arzobispo de Rosario, Guillermo Volatti, dio por superado el peligro de una ruptura de la unidad de la patria. El obispo de Avellaneda, Antonio Corrachino, vio un renacimiento de la esperanza. El vicepresidente segundo del episcopado y arzobispo de Santa Fe, Vicente Saspe, se declaró aliviado por el redescubrimiento del deber, en una cierta atmósfera de orden y disciplina, e instó la participación en la nueva etapa. El obispo auxiliar porteño, Horacio Bossoli, dijo que los bien inspirados gobernantes terminarían con la subversión y la deshonestidad. También el Vaticano celebró la novedad y en Buenos Aires el nuncio Lai, el nuncio apostólico es el que representa al Vaticano, ¿sí?, comunicó la satisfacción de la Santa Sede y elogió la reputación moral de Videla. En Roma, el sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Benelli, congratuló a la Embajada Argentina por la vocación cristiana del nuevo régimen, ¿no? Seguimos con nuestro bolsillo, con nuestros impuestos, sosteniendo a una institución que claramente participó durante ese periodo y que ni siquiera renuncia a estos privilegios que son obscenos. Participó activamente. Activamente, ¿no? totalmente, no sí. Que fue... Y que está absolutamente probado, pero además deberían tener un gesto de grandeza a esta altura de renunciar a todos estos privilegios. Porque estos privilegios están firmados realmente por genocidas. Yo no aceptaría jamás un centavo de un genocida, y menos con la supuesta moral que ellos están pregonando. Bien. Me quedo, ¿tenés el monto total, el costo de todo esto? Lo habías afirmado. Sí, el costo oscila más o menos... Sí, los pasajes, obviamente. Sí. Obviamente. Sí, sin ese cotillón, digamos. Porque, bueno, el costo, estaba hablando de culto. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el monto oscila entre 30 y 40 millones de pesos anuales, ¿no? Ese es el monto solamente en el área culto. O sea, lo que reciben de bolsillo los obispos, seminaristas, sus viáticos, digamos, solamente en eso se nos van 40 millones, ¿no? Cuánto insecticida para el dengue, cuántos litros de leche, cuántas vacunas para la gripe H1N1, o sea, cuántas campañas, cuántas becas, cuánto podremos hacer con eso, que ellos además dicen en sus páginas que eso representa el 0,2% del total del monto que manejan para sostenerse. Si representa el 0,2%, que renuncien. O sea, justamente con más motivo. Pero no, ese gesto de grandeza realmente no lo tiene. Fernando, como siempre, gracias por venir. Nos reencontramos el viernes que viene. Ahí está, un placer. Fernando Lozano.